Bienvenido al sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrutes del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Funes. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Ahora puedes disfrutar de todas nuestras reuniones online, estés donde estés. Puedes encontrarnos en YouTube como Cielos Abiertos Funes. ¡Te esperamos! Dios está trabajando en nosotros y trabaja con nosotros y en nosotros por medio de su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por causa de la palabra. Es decir, que la palabra hace una labor de limpiarnos, de ir liberándonos, de ir desatándonos, de ir restaurando cosas en nuestra vida. El Espíritu Santo, la palabra y la iglesia cumplen una función muy importante en ir desatando en nuestra vida cosas. Y es cierto que hay cosas que se dan de manera instantánea en nuestra vida, pero hay cosas que requieren de un proceso, hay cosas que llevan tiempo, hay muchas oraciones que el Señor después de 20 años todavía no contestó, pero muchas otras que sí. Y hay cosas que Él hizo en mi vida instantáneamente, pero muchas cosas, quiero contarte algo. Hay muchas cosas que Dios hizo en mi vida de manera instantánea desde que yo me convertí. Otras las hizo al año, pero muchas otras las hizo después de 20. Muchas otras las hizo después de 30. ¿Por qué? Porque Él va trabajando en nosotros, somos como una vasija en mano del alfarero. Y Él su herramienta para trabajar en nosotros es su palabra. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, llega hasta las profundidades de nuestro ser, hasta donde nuestras emociones y pensamientos se fundan con nuestro espíritu. Es por medio de la palabra que Él nos transforma, es por medio de su presencia, de su iglesia y de su palabra. Y yo creo que muchos de nosotros no hemos entendido el valor de su palabra. Y te digo esto de que hay cosas que pasaron luego de 20 años de proceso, luego de 20 años. ¿Por qué? Porque Él sabe qué cosas estamos en condiciones de recibir y qué cosas nos herirían demasiado si Él no las revela. Es decir, hay cosas de nosotros que si Él nos las revelara, nos dejarían devastados. Pero Él sabe que progresivamente su palabra va alineándonos, transformándonos. Su palabra nos va llevando hacia una vida abundante. Por eso Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo no puedo darle una navaja a un mono, pero sí puedo darle una espada a un hijo. Amén. Entonces dice: si permanecen en mí y su palabra y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Amén. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque todavía sus palabras no están permaneciendo en nosotros y nosotros no estamos permaneciendo en Él. La labor de permanecer en Él es la que nos conecta, con todo el poder que en su palabra está revelado. Necesitamos que la palabra de Dios se transforme área por área, área por área, área por área. Y la palabra de Dios es valiosa, es preciosa. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios llena tu vida de gozo, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios hace una obra minuciosa, es un trabajo minucioso, es un trabajo como artesanal, es un trabajo de milímetro a milímetro de tu existencia. La palabra de Dios quiere llegar hasta las profundidades de tu ser, no quiere quedar de manera superficial. La palabra de Dios quiere ir hasta el hueso. Y el Señor nos habló que este año Él nos lleva de vuelta a su presencia, nos lleva de vuelta a su casa, nos lleva de vuelta al templo. Y esto tiene que ver con enfocarnos en su presencia, pero esto también tiene que ver con volver al fundamento de su palabra. Volver al fundamento de su palabra. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que no lees la palabra, no quiere decir eso. Te estoy queriendo decir de que necesitamos volver al fundamento de su palabra, es decir, de meternos más profundo en la palabra de Dios para ser gente de principios. Para ser gente de principios espirituales. ¿Para qué? Para que no vayamos como los niños o como una barca en el mar, siendo arrastrados por las olas. Ser gente de principio para vivir bajo la bendición. Escucha esto: ser gente de principio para vivir bajo la bendición. Dios responde a nuestras oraciones, pero muchas de nuestras oraciones son para tapar agujeros.
Señor, dame una mejor tasa de refinanciación de la tarjeta. Y el Señor responde la oración. Y te bajan la tasa. Pero cuando sos un hombre de principio, ya no lo refinancias. ¿Me explico? Dios responde a nuestra oración en su misericordia. O sea, vos venís con gozo porque el Señor te consiguió una buena financiación para eso como querías. Pero cuando te convertís en un hombre de principio, ¿qué pasa? Volvés con gozo porque ya no necesitaste financiarlo y lo pusiste de contado. Ahora, ¿qué pasó desde un extremo al otro? Pasaron un montón de cosas. La palabra fue tocando área por área. La palabra te trajo contentamiento con tu situación actual y no necesitaste buscar algo que todavía no podías tener. La palabra de Dios te sacó la ansiedad. La palabra de Dios te hizo entender que estás completo en Cristo. Todo ese proceso fue por medio de la palabra. Fue cambiando tu ser desde lo más íntimo hasta el resultado fue de que ya no te alegran porque te financian. Pero, ¿qué pasó antes? Pasaron miles de cosas. Miles de micro decisiones. Miles de milagros que Dios está haciendo en tu vida, transformándote por causa de la palabra, por medio de la palabra. ¿Me explico? Él está haciendo miles de micro milagros por causa de la palabra, transformando nuestra vida. Él lo está haciendo. Entonces, oramos por muchas cosas que Dios nos responde con milagros para tapar nuestros agujeros, pero Él nos está llevando a ser gente de principio que viva bajo la bendición. Por eso Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, van a pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué? Porque gente de principio vive bajo la bendición. Entonces, Dios una vez te consigue la financiación de la tarjeta, Dios otra vez te consigue la refinanciación, pero la tercera vez dice, quiero llevarte al nivel de ser un hijo, una hija de principios. Y cuando no viene la refinanciación, puedes decir, Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. Dios te está llevando a que viva bajo la bendición por ser alguien de principios. Amén. Y así nos pasa en cada área de nuestra vida. Oro por un nuevo trabajo. Y me echaron. Y oro por otro trabajo. Y no me gusta y me voy. Y oro por otro trabajo. Pero entonces, Dios, ¿qué hace? Responde, pero tampoco menos. Porque sabe que todavía no estás preparado. Pero a la medida que estás siendo preparado, Dios pone en vos la personalidad noble para ser fiel en lo ajeno, para tener lo tuyo. Y Dios cambia tu corazón para ser fiel en lo poco y ser puesto por mucho más aunque no te guste. Y Dios cambia tu corazón para darte valentía para emprender. Y Dios cambia tu corazón para darte sabiduría para administrar. Y Dios cambia tu corazón. Y un día estás viviendo por tu propia empresa. Pero ¿cuántas cosas pasaron en el medio? ¿Cuántas cosas pasaron en el camino? Pasaron miles de micro milagros cotidianos de transformaciones por causa de la palabra. ¿Qué pasó en el medio? Dios te enseñó a ser fiel y a perseverar y a ser paciente porque sabes que Dios es fiel. Entonces pasaron miles de cosas. Es por causa de la palabra. Dios, no te conformes con que Dios tape tus agujeros. Decirle al ladrón, no te conformes con que Dios tape tu agujero. Dios quiere llevarte a ser alguien de principio para vivir bajo la bendición. Y la manera que Dios lo va a hacer es por causa de la palabra. Vuelvo a lo mismo. Jesús dijo, ustedes están limpios por causa de la palabra. Es por medio de la palabra de Dios que nos volvemos gente de principios, hijos y hijas de principios y vivimos bajo la bendición. Entonces necesitamos amar más la palabra. Quiero que salgas hoy de acá amando la palabra.
Amando la palabra de Dios, pero amándola al punto de tener hambre por la palabra de Dios, amándola al punto de dedicarte 1 hora por día a leer la palabra de Dios, amarte al punto de meditar, de no leer, amarte no al punto de decir, leo el versiculito para cumplir la del día y salgo. Y en justo el versículo que te tocó dice que David ese día portó 1000 prepucios filisteos. Y vos decís, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Cambio. Está muy bueno. Pues sí, ¿cómo se aplica? No. Es estudiar la palabra, meditar la palabra, que la palabra de Dios me transforme. Que la palabra de Dios me incomode, que la palabra de Dios me incomode, me moleste, me diga, ¡ay, Señor! Porque tenemos que ser transformados por este libro. El Salmo 119 es un salmo cortito de la Biblia, te recomiendo leer. Es un salmo que quisiera que pudiéramos meditar esta semana. Porque es un salmo que habla acerca de el amor que el pueblo de Israel tenía por la palabra de Dios. Y el valor que le daba a la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos alimentándonos de YouTube, alimentándonos de Netflix, también escuchamos prédicas, está bien, pero no tenemos una relación con la palabra. Y te digo algo, en YouTube puedes escuchar cualquier cosa. Y te pueden llevar a cualquier lado. Y el problema más grande que tiene la iglesia de hoy, que es llevada de un lado hacia el otro, de una doctrina hacia otra, porque no conoce la palabra. Porque no tiene manera de discernir. Yo nunca le voy a decir a la gente, no, vos no escuches a tal predicador. Nunca le voy a decir eso. Pero, ¿sabes por qué no? Porque la Biblia dice que lo escuches todo y retengas lo bueno. El problema es cuando no puedes retener lo bueno porque no sabes cuál es lo bueno. Lo bueno es la palabra. Entonces, yo veo a la gente escuchando cualquier papanata en YouTube, llevado hacia cualquier lado. ¿Sabes por qué? Porque no tiene manera de discernir. Porque no tiene manera de filtrar. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la palabra. Porque ignora la palabra. Dice, erráis porque desconocéis la Escritura. Erráis porque no conocéis la palabra. La iglesia del Señor necesita amar su palabra. La iglesia del Señor necesita conocer la palabra. No te puede conformar escuchar cada tanto un mensaje de YouTube. Necesitas ir a la palabra, porque cuando este libro se te revela, es más rica que la pizza de Santa María. Sí. ¿En serio? No mire con cara incrédula. Cuando este libro se te revela, tenés cada día más hambre. Cuando este libro se te abre, tenés cada día más desesperación por comer. La iglesia del Señor necesita conocer la palabra de Dios. La iglesia, vamos a pasar varios domingos charlando de eso, no sé qué es la importancia, pero es importante que entendamos esto. Cuando Jesús llegaba a un lugar y le decía, sígueme, la gente no seguía. Pero ¿cuál es tu manera hoy de seguir a Jesús? Puedes decir, ¿pero qué me tengo que ir a tomar un pasaje a Israel y caminar por la Galilea? No. La manera de seguir hoy a Jesús es conociendo sus palabras. Eso es lo que te hace un seguidor de Jesús. Vos decís, yo soy cristiano. Y en realidad en la antigüedad el término cristiano se usaba para la gente que era similar a Jesús. Pero era similar a Jesús porque había vivido con Él, porque había recibido sus palabras. Pero ser cristiano no te hace haber sido afiliado y tener un número de membresía. Ser cristiano es ser similar a Jesús. Y para ser similar a Jesús necesitas caminar con Jesús. Por eso tantas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de aquellos que estaban en el camino. Porque cuando Jesús fue ascendido a los cielos, vos ya no podías caminar con Jesús, pero podías caminar con sus palabras.
Entonces, estudiando su palabra y buscando su presencia y buscando en contemplación y en oración ser transformado y estando en el Espíritu y estando en la palabra y estando en la iglesia, vos caminabas con Jesús hasta ser como Jesús, te volvías un aprendiz. Pero es importante que la iglesia vuelva a tener el corazón de aprendiz. Hoy la generación nueva no sabe lo que eran las pasantías. Yo cuando antes de terminar la secundaria me hicieron hacer una pasantía. ¿Por qué? No te pagaban, pero te daban el privilegio de aprender a hacer algo para dejar de ser un inútil. Sí, perdón si te duele, pero la verdad es que sí. Yo agradezco por esa pasantía, la que no me pagaron, pero aprendí, y gratis. Aprendí, y gratis. Ser aprendices de Jesús. Caminar con Él, escudriñar en la palabra, conocer la palabra, meditar en la palabra, sentarte con la palabra como quien se siente un discípulo con su maestro y le dice, pero esto no lo entiendo. Profesor, explíqueme la vuelta. Esta es la verdad, no siempre la entiendo. Y caminar con Jesús tiene que ver con eso. Por la próxima semana vamos a profundizar esta parte, pero hoy quiero enfocarme en lo que es amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la vida abundante. Jesús dice que Él tiene una puerta estrecha. Es decir, seguirlo a Él no es ir en cualquier dirección, es seguirlo a Él. Por eso la puerta es estrecha. Porque vos tenés que conocer la dirección donde Jesús va. Es decir, no todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen a Dios, no todas las religiones, no toda la filosofía, no todo. Es Jesús el que conduce al Padre. Y es su palabra, solamente es su palabra. Por eso la puerta es estrecha. Vos podrías ir con el malón, vos podrías ir con la cultura, vos podrías ir donde va la mayoría, pero sería la puerta grande, sería el portón grande. Pero Jesús dice que la única puerta que lleva a la vida abundante es la puerta estrecha. Es el yugo de Jesús. Jesús dijo así, que los que estén cansados, ¡ay, qué pasó! Los que estén cansados, agobiados, vengan a Él que los hará descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa yugo? La palabra yugo ahí, si bien tiene que ver con los que le ponían a los bueyes en el cuello, tiene que ver con lo que los rabinos de Israel llamaban a su grupo de enseñanzas, a su programa de estudio, a su plan de estudio. Ese era el yugo. Es decir, los discípulos de Jesús se metían en un tiempo de estudiar la palabra de Dios por él. Es lo que dice el Salmo 19. Voy a tomar solo algunos versículos porque quiero simplemente, voy a hacer un mensaje corto que tiene que ver con amar la palabra de Dios y entender lo valiosa que es para nosotros. Después de ir profundizando semana a semana sobre esto. Salmo 119 dice, verso 7, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tu justo juicio. La Biblia dice que levantemos mano santa delante de Dios, que lo adoremos a Él con nuestra santidad, con nuestra consagración, con la integridad de nuestro corazón. Pero el salmista dice, yo te voy a poder alabar así cuando entienda tus juicios, Señor, cuando entienda tus mandamientos, cuando mi vida se alinee a tu palabra. Ese va a ser el día en que yo voy a poder entregarte esa clase de ofrenda. Por eso si queremos adorar a Dios como Él merece ser adorado, si queremos exaltar a Él, necesitamos aprender sus mandamientos. Necesitamos aprender su palabra para adorarlo como Él quiere ser adorado, con santidad. Hoy parece que la palabra santidad es una palabra que ya no se usa, que está fuera de moda dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros conocemos su palabra, podemos caminar como Él le agrada y levantar manos santas en nuestra adoración. Por eso, el hambre de la palabra de Dios y el amor por la palabra de Dios te van a hacer que cada día tu adoración sea más bella, sea agradable a Dios. Por eso el verso 9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cuántos
¿Están cerca de los 40 o ya han pasado los 40? Ahora, ¿cuántos pueden decir hace 20 años yo era un salame? ¿Decir la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años, la edad sola te hace entender las cosas. Y vos decís, ¿cómo puedo yo haber pensado esto, hecho esto? Pero porque la edad, la madurez misma te va llevando a decir, Dios, qué salamón te queda. ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando sos chico no tenés experiencia, cuando sos joven no tenés experiencia. Entonces, ¿cómo vivir una vida íntegra sin experiencia? El salmista dice, sí, hay una alternativa. Siguiendo los principios de la palabra. ¿No tenés experiencia? Tranquilo, no te preocupes. Podés vivir conforme a la palabra del Señor y no te vas a equivocar. Pero quiero decirte algo. Como hoy estás diciendo que hace 20 años eres un salame, quiero decirte que en 20 años vas a decir a los 40 eres un salame. Entonces, ¿cómo puedes llevar una vida siempre íntegra, siempre feliz, siempre gozosa, siempre de bendición? ¿Sabes cómo? Siguiendo los principios de su palabra. Porque Él es el Dios eterno. Él ya la vivió toda. Él es el sabio Dios, bueno y sabio Dios. No te vas a confundir si seguís los principios de su palabra. Su palabra nunca pasa de moda. Cuando pasan los años te das cuenta que lo que vos pensaste que no era aplicable, sí lo es. Sí cuenta para tu vida. Es así, la palabra de Dios es eterna. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Y es importante, vos que sos joven, vos que estás en la mitad de edad con chicos chiquitos, vos que ya sos abuelo, no importa en qué situación de la vida estás, quiero decirte que la palabra de Dios puede convertirte en un hijo, en una hija del principio para siempre, siempre, siempre vivir en la bendición de Dios. Amén. Ese es el poder de la palabra. Por eso el verso 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, no es solamente que los leo al pasar, los atesoro, los guardo, me los escribo, los recuerdo, los intento poner en práctica. Hay una labor de cuidar. ¿Qué haces con lo que cuidas mucho? Pensa en algo que quieras mucho, ¿cómo lo cuidas? A veces, ¿viste cómo somos los hombres? ¿Viste? No me tiré pilitas en el auto. No le pegué un portazo al auto. Yo me acuerdo que la primera vez que me compré un 0 kilómetro, vino la hija de un amigo y ¿sabés lo que hizo? Me apoyó el mango de la bicicleta en la puerta, se cayó la bicicleta al segundo día que había traído el auto. Y hizo con el pedal y el mango 2 líneas así. ¿Cuánto tuvo que trabajar el Señor conmigo ese día? Yo no lo podía creer, 24 horas había durado. Yo la miraba a la nenita así, y con esa cara de angelito, para mí era un demonio. Lucifer. Una hija del maligno. Hijo rompe, papi padre, tenías a decirle. ¿Cómo cuidás? ¿Cómo atesorás las cosas que son valiosas para vos? ¿Es la palabra de Dios ese tesoro que estás guardando, que estás atesorando? ¿Hay palabras que estás atesorando así, que estás guardando? El salmista dice, me regocijo en el camino de tus estatutos.
más que en todas las riquezas. El salmista dice, no hay nada que en este mundo me pueda ofrecer que sea más valioso que la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Con el paso de los años te vas a dar cuenta que es así. Porque hay muchas cosas en tu vida. Ayer daba testimonio con una persona. Me dice, yo antes me enfocaba en la riqueza, ahora me di cuenta que me enfoco en mi familia. Está bien que te enfoques en tu familia, dije yo, pero hay un problema. Hoy tus hijos son chiquitos. El día que tus hijos sean grandes y tengas el nido vacío, si solo te enfocas en tu familia y no aprendes a reconfigurar esa familia, otra vez vas a sentir el vacío. No hay nada de este mundo que no cambie, que no se reconfigure. Yo no digo que no sea valioso, pero no hay nada en este mundo más importante que la palabra de Dios. Nada más importante. Nada más importante que la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia. Y llega el momento en que empezás a no solo atesorarlo, que empezás a regocijarte por ver que la palabra de Dios se te abre. Dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tu senda. En tu decreto hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. ¿Sabes? Esta mañana estaba sentado y volvía a releer estos versículos y me gozaba. ¿Viste? Estaba sentado en la alfombra con el mate en mano y la palabra y dije, ¿qué mejor te puede pasar en la vida? ¿Qué cosa mejor te puede pasar en la vida que el mismo Dios del universo abra sus misterios y los ponga delante tuyo? Es el momento. Yo sé que muchos me dicen, Rodrigo, que yo estoy ocupado, Rodrigo, que yo vivo a las corridas. Quiero decirte algo. Al principio puede ser un cambio de hábito tedioso, pero que cuando encuentres tu tiempo con Dios y entiendas que este libro está revelando los tesoros escondidos más preciados que te puedas imaginar, ese tiempo va a ser tu gozo, tu regocijo, tu deleite, tu alegría y tu plenitud. ¿Por qué? Porque el mismo Dios del universo está hablando con vos. Dice el verso 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero, no esconda de mí tu mandamiento. ¿Qué entiende el salmista? Está de paso. Él tiene noción de eternidad por causa de la palabra, pero dice, si no viene la revelación de arriba, desde abajo acá no podemos entender nada. Señor, llévame a entender tu palabra. Llévame a entender tu palabra, porque yo estoy de paso. No puedo abrazar la cultura de este mundo como propia, porque no es mi cultura. Pertenezco a una realidad superior. Soy ciudadano del cielo. De vos vengo y a vos voy. Entonces necesito regirme por los principios del lugar al que pertenezco. Es muy fácil aceptar como propio lo que hemos recibido de parte de la cultura familiar, de la cultura de nuestro país. Vos sabés que tengo un amigo que se había puesto de novio con una chica de un país nórdico, ¿no? Esos países que están Dinamarca o una cosa de esa. Y me decía, por más linda que era, por más buena que era, le corté, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque no me entendían los chistes, me dice. Pero tiene mucho sentido. Cuando las cosas que para vos son normales y para el otro no son. Cuando las cosas que para vos son graciosas y para el otro no son. Cuando hay cosas que la cultura, haber nacido en otra cultura, dice, yo estoy esperando salir del laburo para ir a tomar una cervecita y una picada, y ella se va a dormir a las 7. Mi día empieza a las 7, dice. Digo, ¿se debe levantar temprano? Sí, se levanta a las 5 de la mañana y se va a nadar a un lago congelado. ¿En qué punto de nuestra vida nos vamos a encontrar? No importa que dije yo. Pero asimilamos
el lugar en el que crecimos. Ahora no me imagino el pueblo que está cayéndose a nadar al lago congelado a las 5 de la mañana. ¿Por qué? No es de la cultura. Porque simplemente porque no. Ahora, con las cosas del reino de los cielos nos pasa lo mismo. Adoptamos como propio cosas de este mundo que no nos pertenecen. La única manera de encontrar rumbo es por medio de la palabra. Por eso el salmista dice, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Estoy todo el tiempo lidiando con las cuestiones terrenales y necesito poner los ojos en las cosas del cielo y no las de la tierra. Si no viene la revelación de arriba, eso no lo puedo alcanzar. Por eso están los dos que van de Jerusalén a Emaús, van caminando con la palabra de Dios encarnada y no la pueden reconocer. Dice, corro por el camino de tu mandamiento porque has ampliado mi modo de pensar. Hay gente que dice que las escrituras son algo retrógrado. Quiero decirte que las escrituras amplían la mente del ser humano. No la limitan, la amplían. La hacen crecer, la hacen madurar, la hacen ver más allá de lo estrictamente visible a 1 metro tuyo. Por eso el salmista dice, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Puedo rápidamente concentrarme en que mi vida se enfoque en cosas vanas, en los deseos de nuestros ojos, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne. Es muy sutil el engaño. Dice, pero aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Es decir, la vida abundante viene por enfocar mi mente y mi corazón y mi fuerza y mi recurso en lo que la Biblia dice que vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? La palabra de Dios lo viene a revelar. ¿Qué es lo que vale la pena? La palabra de Dios lo viene a revelar. Ayer estaba ministrando a una persona y me decía, dice, vi un niño chiquito que estaba flaco, mal vestido, pidiendo en la calle y lo quise invitar a desayunar. Le pagué el desayuno y no quiso sentarse a la mesa y se fue. Pero ¿sabes qué? Yo veo esto mismo con gente que no tiene problemas financieros, pero está a la mesa de Dios servida y no se quiere sentar. Y no tiene falta económica, pero tiene un montón de otras faltas y tampoco se quiere sentar. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la humildad de sentarse a la mesa a comer de la palabra. Dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tu mandamiento. Hay veces que Dios te trae con la palabra revelación, te pone un sentir. Tenés que obedecer instantáneamente. Tenés que obedecer rápidamente. Sé rápido para obedecer. Sé rápido para cambiar. Porque de las cientos de miles de micro decisiones en las que estamos ajustando nuestra vida a la palabra, viene la vida abundante. Viene la vida abundante. Y mirá lo que dice también, que dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tu decreto. ¿Querés que te diga algo? Esto es mentalidad de hijo. Esto es mentalidad de hijo. Dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tu decreto. ¿Sabés qué? Es Jesús en el Getsemaní. Papá, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad. Cuando mi voluntad sea contraria a tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Cuando yo, dice, mi yugo es fácil y ligero mi carga, somos dos bueyes. Jesús es el buey que sabe dónde ir y tiene fuerza. Y entonces yo tengo el yugo y quiero ir para allá, y Jesús quiere ir para allá. ¿Sabes qué me va a pasar? Me va a doler el cuello. Pero el salmista dice así, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tu decreto. ¿Sabes qué me pasa? A mí como pastor, yo te confieso mis pecados, puedo, o capaz que no vení mal, porque bien que se te confieso mis pecados, pero bueno, el problema es tuyo.
Vos tenés que seguir a Jesucristo. Te confieso mis pecados. Hay veces que me he encontrado, viene una persona y me dice, estoy afligida. Entonces yo como pastor, que tengo el problema, que quiero solucionarle todos los problemas a la gente. Ese es mi problema. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo quiero solucionarle todos los problemas. Yo tengo como ese problema psicológico de Superman. Yo quiero solucionarle todos los problemas a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Estoy afligido. Señor, en nombre de Jesús, saca la aflicción. Señor, en nombre de Jesús, vamos, arriba, vamos, en nombre de Jesús, vamos, pum, para arriba, en nombre de Jesús, fuera aflicción. En nombre de Jesús, te reprendo, espíritu de aflicción. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, como buen soldado de Cristo. No le dice, no sé qué es Pablo. Como diciendo, no sé te gana. Soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo. ¿Y saben qué dije? El error de mi oración fue por la ignorancia de no conocer la palabra. Pastor de la iglesia. Fíjate qué espiritual y qué bueno que quedo yo orando por tu aflicción. Pero hay tiempo para orar por restauración. Y hay tiempo, el discernimiento y el conocimiento de la palabra te lleva a entender que hay tiempo para orar, para ser libre de la aflicción. Y hay tiempo que el espíritu de consejo viene y te dice, decir a la persona, soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo. Es fuerte. Pero estos errores ocurren por ignorar la palabra. Dice, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Con tus manos me creaste, me diste forma. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? ¿Por qué es valioso tu enseñanza, Señor? Porque para saber cómo funciona el autito a control remoto, tenés que leer las instrucciones, cómo se ponen las pilas, cómo se maneja. Para saber cómo se arma ese mueble que compraste, ese escritorio que compraste, tenés que abrir las instrucciones y ver cuál es la pieza A, cuál es la pieza B. ¿Y quién es el que mejor la conoce? El fabricante. ¿Quién es el que tiene las instrucciones de ese escritorio? El fabricante. Ahora te pregunto, ¿quién es el que tiene las instrucciones del ser humano? ¿Quién? El fabricante. Dice, ¿por qué es valiosa tu palabra? Porque con tu mano me creaste, me diste forma. ¿Quién es el que conoce mejor mi vida, aún mejor del que yo la conozco a mí mismo? El fabricante. ¿Sabías que estas son las instrucciones de tu vida? Acá está. Tenés tu Biblia en la mano y acá están mis instrucciones. Estoy todo roto, despiezado. Acá están las instrucciones para volver a más. El verso 97 dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Muy de mañana, dice el verso 147, me levanto a pedir ayuda. En tu palabra he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. Mirá lo que le pasa al salmista. El salmista se levanta meditando en la palabra de Dios. Y no se puede dormir en la noche meditando en lo tremenda que son las promesas de Dios. ¿Cuánto quieren amar así la palabra de Dios? Tantas veces no nos hemos podido dormir por afanes, por ansiedad, ¿no? Ayer dije, bueno, me tiro una siestita, como a la noche nos juntamos con amigos, me tiro una siestita, así mañana voy a la iglesia con menos entero. Y estaba pensando, tenemos que comprar los aires del templo, tenemos que comprar las sillas, tenemos que comprar... Y el afán y la ansiedad no me dejó dormir la siestita. Por eso la cara de muerto hoy. ¿Cuántas veces no me pude dormir por el afán y la ansiedad? No. Pero dice que el salmista no se podía dormir por el gozo que me generaba conocer las promesas de Dios para su vida. Si no te va a dormir,
que sea por la promesa, hermano. Si no te va a dormir, que sea por la promesa. Si no, tomate un té de tilo. Pero si no te va a dormir, que sea por la palabra. Amén. Termino con esto, dice: cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. A lo mejor te sientas perdido esta mañana, a lo mejor digas: yo, la verdad que con la palabra de Dios vengo medio flojo de papel. Fíjate la parábola de la oveja perdida, ¿no? Es tomado en este salmista, es tomado en el salmista el mismo ejemplo. Es decir, cuando nos perdemos por falta de conocimiento de la palabra. La vida del cristiano es mucho más simple de lo que te imaginas. Es mantenerse en su presencia, es mantenerse en su palabra y es mantenerse en su iglesia. Y dejar que te transforme de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que cada día puedas estar más con Jesús, ser con Jesús y hacer las cosas que Jesús hace. Así. La vida que está más sencilla. Si te mantienes en su presencia, si te mantienes en tu palabra y si te mantienes en su iglesia, vas a ser transformado de gloria en gloria y vas a estar más con Jesús, vas a ser con Jesús y vas a hacer las cosas que Jesús hacía. Vas camino hacia una vida abundante. Es un camino, pero comienza con la palabra. Mi oración es que hoy puedas salir acá amando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios desesperada, porque de su palabra mana la vida. Dice: el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. En él estaba la vida, en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso lámpara a mis pies es tu palabra. Ponete de pie, vamos a orar. No te duermas. Cerrá tus ojos ahí. Dice: Señor, gracias por dejarme tu palabra. Gracias por dejarme tu palabra, Señor. Gracias porque es lámpara a mis pies. Gracias porque tu palabra viene a transformarme hasta llegar a las miles de micro decisiones y compartimentos de mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra me hace una nueva creación. Señor, porque tu palabra es el manual del usuario, el manual del fabricante. Gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies. Gracias porque tu palabra, Señor, me guía mis pasos, guía mis decisiones. Gracias porque tu palabra, Señor, estaba siempre acá, Señor, solo que yo no lo sabía. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra me sea revelada, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra me sea abierta. Te pido en el nombre de Jesús que pongas hambre por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que yo sea, Señor, no solo alguien que vos tengas que estar tapando el agujero todo el tiempo, que yo sea una persona de principio. Que yo sea una persona de principio para venir bajo la bendición. Señor, que tu palabra transforme mis pensamientos, mis emociones, mis planes. Que tu palabra transforme mi matrimonio, mi familia. Que tu palabra transforme mi manera mi cosmovisión. Que tu palabra cambie todo. Que tu palabra se meta hasta en los asuntos más incómodos. Que tu palabra cambie absolutamente todo en mí. Que tu palabra, Señor, cambie mis prioridades. Que tu palabra cambie mis sueños. Que tu palabra cambie mi sexualidad. Que tu palabra cambie mi manera de hablar. Que tu palabra cambie mi manera de relacionarme con los demás. Que tu palabra cambie mi tiempo devocional. Que tu palabra, Señor, me transforme. Quiero estar con vos, Señor.
Quiero permanecer en vos y que tus palabras permanezcan en mí, Señor, para que mis oraciones no tengan estorbo y todo lo que yo pida me pueda ser concedido, porque estoy en el Espíritu, porque estoy en la palabra de tu iglesia. Vos dijiste que para el que cree todo es posible, pero también dijiste que si permanecíamos en vos y tu palabra permanecía en nosotros, podíamos orar cualquier cosa. Por eso en el nombre de Jesús, sacando de la ignorancia, Señor, sacando de la negligencia, sacando de la inmadurez, y Señor, hacernos gente de tu palabra. Hombres y mujeres, hijos e hijas de tu palabra, gente de principio sobre la roca, porque dice tu palabra que aquel que escucha tu palabra y no la pone por obra, es como aquel que construyó su casa sobre la arena, pero aquel que escucha tu palabra y la pone por obra, es como el que construyó su casa sobre la roca. Señor, gracias por las veces que se tambaleó en nuestra casa, porque nos revelaron que tu palabra no era la roca nuestra. Señor, gracias por las veces que, Señor, estamos siendo zarandeados para darnos cuenta de esas cosas. Señor, porque como vos sos un Padre bueno, como decía Don Maxi, vos sos bueno. Nada falla en vos, Señor. O sea, si hay algo que no está funcionando, siempre va a ser culpa nuestra, o siempre va a ser culpa del diablo, pero nunca va a ser culpa tuya. Señor, por eso, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada situación por la que pasamos, porque nos revela cómo alinear nuestra vida a tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Danos amor por tu palabra. Hacenos hombres y mujeres de principio para vivir bajo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.